¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito para mostrarles esto que quizás nos pasa a todos. Más allá de los juegos de tubos que podamos tener, por ejemplo la línea Stanley, la línea Irimo, bueno, la línea Robust, que generalmente vienen con su cajita, con su blister, con su packaging, todos quedan ordenaditos. Todos hemos ido comprando, o bueno, la gran mayoría de los amigos quizás me acompañan en esto, hemos ido comprando quizás unidades de tubos, y estoy hablando en castre 3 octavos, en forma aislada. Por ejemplo, esta es una llave Cricket Stanley, cabeza redonda, bueno, muy buena unidad. Tenemos una llavecita de tubos de un cuarto, prolongadores, bueno, distintas unidades que fuimos adquiriendo a través del tiempo, que por ahí no corresponden a ningún blister, a ningún packaging. Las hemos comprado, adquirido por unidad, como por ejemplo, bueno, hay tubos de la marca Irimo, a ver si podemos hacer un poquito de zoom, de tubos de la marca SATA, unidades que fui comprando en forma independiente, lejos de formar parte de algún juego, ¿no? Como les estaba diciendo. Pero, volviendo al punto, nos falta siempre un recipiente donde guardarlos, donde tenerlos ordenados. Alguna vez quise hacer un tablero para este tipo de unidades, pero verdaderamente se tornó incómodo. Así que bueno, volvieron a la caja de pastillas de freno, una de las cajas que tengo con tubitos de estas características, quizás comprados por unidad independiente. Pero en una época en Easy, estos tubos en castre 3 octavos se podían comprar a monedas por unidades separadas, pero verdaderamente a monedas. Muy buena calidad. Sabemos que el anillo celeste estamos hablando de una unidad en milímetros, un anillo rojo estaríamos hablando unidades en pulgadas, como debe haber acá, y en otra batea, como bueno, también tengo esta situación. Pero bueno, a lo que iba. Tenemos en todos los talleres unidades que hemos ido comprando, adquiriendo en forma separada, jueguitos de sondas que estuve buscando. Bueno. ¿Qué pasa con todo esto, Tano, que estás hablando hace 3-4 minutos? Bueno, que también en todos los talleres tenemos, por un motivo u otro, un juego de tubos impresentable, como fueron estos. Observen el desastre que es esto, ¿no? Diría el amigo Gregorio Casa que se los mandó la empresa Tucci, la cual después le voy a hacer un videito al amigo, mi querido amigo Gregorio. Te mando un abrazo, amigo. Bueno, tenemos estas cajas de tubos chinos de muy mala calidad, pero la caja es buena. Y esto estaba pensándolo anoche, mientras, bueno, desarrollaba algunas tareas con los tubos. Voy a sacar todas estas unidades y voy a reordenar acá adentro todo lo que es 3 octavos, quizás algunas unidades de un cuarto, pero 3 octavos que no obedecen a ningún juego. Como dije y repetí, unidades que compramos aisladamente por distintas circunstancias. Es muy común ir a la bulonera, comprar tuerquitas 6 milímetros, o sea, en hexágono de 10, tuerquitas 8 milímetros, quizás hexágono 13, y decir, y ya que estás, dame el tubito. Y ese tubito queda dando vueltas y bueno. Pero son tubitos de marcas lindas, SATA, Irimo, hay algunos Bacos. Si nos ponemos a buscar, vamos a ver si encuentro alguno Baco, como para mostrar que tenemos, ¿no?, el jueguito de tubos también con unidades aisladas de 3 octavos. Yo sé, estos los compré en forma independiente. Bueno, voy a hacer la cajita para guardar, para ordenar, sacando todo esto, poniéndolo en algún lugar, quizás en la batea cuadradita, esa que vienen las pastillas de freno de los distintos vehículos que hago. Y bueno,
La cajita, el factor común es que eran todas buenas, o al menos van a servir para ordenar y reordenar los tubos que tengo dando vueltas en el taller. También les comento que hoy vino el cartero, trajo la Pico del Oro vía Sony. La garantía cumplió con lo prometido, tengo la unidad. Pero bueno, ya les voy a hacer el videito correspondiente para mostrar y contar el proceso de garantía, como hago con cada unidad que quizás tiene falencias y manifiestan tener garantías, y vemos si responden o no. En este caso han respondido a la perfección, han cumplido tiempo, fecha, la verdad mandaron sin mediar demasiadas vueltas, una unidad nueva de la Pico del Oro de 6 posiciones, doble cremallera simple de 10 pulgadas. Quiero aclarar que en todas las garantías que he mostrado en el canal hay que tener un fundamento, hay que tener un video bien explicado de cómo es el problema, que se den cuenta que no son unidades que uno compró en una feria y las quiere cambiar por unidades nuevas, porque no es pensar que uno muestra la Pico del Oro y le mandan otra sin más. Todo tiene un proceso, todo tiene una raíz. Pero, como digo siempre, el que avanza con la verdad, contando las cosas como son, y bueno, puede demostrar que verdaderamente adquirió, dado que tengo los tickets de las herramientas, me la han reconocido, me la mandaron sin dar más vueltas. Pero eso lo dejo para el videíto de la Pico del Oro, dado que hay muchos amigos por ahí no les gusta este contenido que uno hace así para amigos más puntuales del canal, por ejemplo Jonathan, Cobursa, Tito, el querido Miguel. Bueno, Miguel seguramente alguna experiencia de estas habrá tenido, Ubaldo, Guillermo, Almafuerte, un amigo Almafuerte se hace llamar. La verdad que contento de que me hayas aparecido porque soy muy fanático del amigo Iorio. Bueno, algunas ideas cuestionables, ¿no? Pero la verdad que el tipo sabía a qué apuntaba y siempre fue como una persona que admiré, y cuando falleció, créanme que me ha dolido más que quizás alguna persona del círculo íntimo de uno. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Les quería comentar, dado que tengo varios contenidos para hacer, quizás todo en un día no se pueda, pero bueno, hoy quería empezar con la promesa de reordenar todos los tubitos que andan dando vueltas de 3 octavos y no tienen un packaging, no tienen un blister. Vamos a aprovechar esta caja de tubos no chinos, chinardos. Vamos a aprovechar la cajita y bueno, esto es para emular un crique de palma. Para los amigos que me preguntaban, Tano, ¿para qué la ruedita azul esa que me cansé de verla? Es para emular un crique de palma. Cuando no es necesario girar con la manija, bueno. La idea no es mala, pero bueno, debería venir en algún juego un poco más presentable, que quizás en algunas unidades de un poquito más de nombre ya la traigan incorporada a la manija, ¿no? Así que bueno, gente, les mando un saludo y queda la promesa de reordenar los tubos acá. Ya la voy a mostrar también ordenadita. Así que bueno, les mando un saludo.